Bien, colegas, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Lamento la demora, unos pequeños desajustes en el camino, pero ya estamos aquí. Sí, bueno, el día de hoy vamos a trabajar el tema de la metodología para que ustedes puedan también trabajarlo en bueno, en las presentaciones de su trabajo de investigación. ¿De acuerdo? He revisado sus proyectos en la tarde, bueno, y la mayoría cumple con los estándares que se les está solicitando, y solo hay unos cuantos colegas que están un tanto relegados. Yo espero que esta semana ya puedan ponerse al corriente y de todas maneras alcanzar a sus compañeros. ¿De acuerdo? Entonces vamos a avanzar la sesión de hoy, lo que corresponde a metodología. Voy a necesitar de su participación también. Vamos a analizar un video en una primera parte y luego vamos a continuar con la parte teórica. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Sin más, vamos a empezar, por favor. Permítame compartir pantalla y en función de eso, por favor, me confirman si se observa o no. ¿De acuerdo? Todavía no aparece si está proyectando algo, aparece usted. Sí, todavía no. Un segundo, por favor. Un segundo. No ha cargado la clase. Un segundito. Muy bien. Por favor, ahora confirmen si se observa la pantalla. Sí, sí, está viendo, doctora. Sí, se observa. Perfecto. Semana 6, sí, sí. Perfecto. Gracias, colegas. Muy amables. Ahora sí. ¿Qué nos toca esta semana, colegas? Pues nos toca trabajar la metodología de investigación, vamos a ver algo de lo que son enfoques, diseño de investigación, variables y categorías, para poder identificar también nuestro trabajo. Y como segundo tema, pues una unidad de análisis, población, muestra y muestreo, ¿no? Para que también puedan identificar en su trabajo de investigación, ¿de acuerdo? ¿Qué se espera para esta semana? Pues que ustedes puedan presentar el avance de su proyecto de investigación con la inclusión de la metodología alineada a los estándares institucionales y los criterios de calidad e integridad científica que vamos a desarrollar. Ya les dije el contenido, es parte de la metodología y lo que es unidad de análisis, población, muestra y muestreo. Para ello vamos a empezar, como les dije, con un video de introducción. Les sugiero que lo lean porque tal vez es una perspectiva un tanto diferente, ¿no? A la voz que escuchan siempre. Entonces, de todas maneras, después del video analizamos con 3 preguntitas, ya saben ustedes la mecánica, entonces los dejo viendo el video y en función a eso luego analizamos. ¿Les parece? Bien, el video ya está cargado aquí también. Confirmen si Uno se de los problemas que comúnmente se presentan es tener la duda sobre qué escucha el sonido del video, por favor. Sí, se escucha, doctora. Sí, doctora. Los dejo con el video. tipo de metodología debemos plantear para nuestro estudio. El propósito de este video es poder ayudarte a identificar qué tipo de metodología se ajusta de acuerdo al enfoque, el tipo, el nivel, el diseño de investigación e incluso técnicas de investigación. Quédate hasta el final de este video que te lo presento. Mi nombre es Andrea Sosa, soy ingeniero, soy metodóloga y el propósito de este video es poder ayudarte a identificar qué tipo de metodología puedes utilizar para tu investigación. Así que si te gustan los videos como estos, no olvides activar la campanita, suscribirte para recibir videos como estos. Comenzamos. Lo primero que tenemos que saber al momento de hablar de plantear la metodología es la parte conceptual. Tenemos que saber qué es un enfoque, qué es el tipo, qué es el nivel, el diseño de una investigación si queremos saber cuál se integraría mejor a nuestro estudio.
Entonces, de forma básica, vamos a hablar primero de lo que son los enfoques, luego los tipos, luego los niveles, diseños y luego vamos a una parte de ejemplos prácticos. Primero, ¿qué son los enfoques? Aquí podemos presentar los dos principales enfoques que se dan en la investigación. Está el cualitativo y luego está el cuantitativo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Principalmente el cualitativo, como su nombre lo indica, se centra en cualidades, en rasgos, en características, en información que no es procesable de forma numérica. Y entonces el cuantitativo se centra en todo lo contrario, utiliza data empírica que se recoge para poder presentar información basado en un sustento estadístico. Sublime quiere recordarte algo. Sonreír es tu mejor decisión. Una decisión que convierte desconocidos en amigos. Elige sonreír. Sublime. ¿Qué tal si obtienes tus tarifas de embarque calculadas en 30 segundos? ¿Qué tal si usas Quick Quotes? ¿Qué tal una... Entonces, claro, tenemos tipos y niveles de investigación que parten principalmente de los enfoques. Si bien vimos cualitativo, cuantitativo, incluso está el mixto que hace un mix entre ambos, tenemos los tipos y niveles de cada investigación. Si la investigación se centra, por ejemplo, en examinar algo que es muy poco estudiado o de lo cual queremos presentar una primera evidencia, estaríamos hablando de una investigación de nivel exploratorio. Si queremos, en este caso, detallar, descomponer un fenómeno, debemos optar por una descriptiva. Si lo que queremos es diagnosticar, por ejemplo, presentar una investigación diagnóstica sobre si dos variables se relacionan entre sí, deberíamos optar por una investigación correlacional. Aquí no hablamos de variable independiente y dependiente, sino que nos centramos en variable 1 y variable 2. Luego tenemos la investigación explicativa. Esta investigación, este nivel de investigación se centra en explicar las causas y efectos de una variable. Aquí sí llamamos independiente y luego tenemos una variable dependiente que respondería a un estímulo. Entonces, dentro de los diseños de investigación tenemos dos en particular, el no experimental y luego tenemos el experimental. El no experimental, su mismo nombre lo indica, no hay intervención, no hay manipulación de las variables, pero en el experimental sí existe manipulación y esta puede ser completa, integral, como algo que se da en laboratorio, pero también puede ser parcial y dirigida a ciertos grupos. Por ejemplo, la investigación de diseño experimental se centra en el pre-experimental y en el cuasi-experimental. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre una y otra? El pre-experimental trabaja con un solo grupo experimental. Quiere decir que si se trabaja con una muestra, dependiendo de la temporalidad que ésta pueda ser, puede tener una primera observación, un tratamiento y luego una observación final, es decir, un pre y un post-test, de lo cual se busca comparar cambios, mejoras en la muestra que se está analizando. Luego tenemos el cuasi experimental, que es similar, pero trabaja con dos grupos en este caso. Uno experimental, como el anterior, pero le agrega un grupo de control. ¿Qué es un grupo de control? Un grupo comparativo observable al cual no se interviene. De forma gráfica, nosotros podemos entender el grupo experimental como el diagrama anterior, que existe una observación inicial, un tratamiento y luego una observación final, mientras que el grupo de control solamente se observa al inicio y al final del mismo periodo de tiempo. Lo que se busca es demostrar si la intervención es sumamente positiva como para ayudar a generar mayores cambios de lo que lo haría el grupo de control por sí solo. Entonces, ¿qué tipo de técnicas pueden existir o podemos trabajar en cada enfoque? Principalmente en el cualitativo podemos trabajar a través del análisis de documentos, podemos bien aplicar una entrevista, que sería un interrogatorio, una conversación, un diálogo con ciertos participantes, se da de forma abierta, de forma semiestructurada, dependiendo de lo que deseemos lograr, pero también se puede dar a través de la observación y por supuesto el análisis. ¿Para qué propósito se hace esto? ¿Con qué intención? Para poder llegar a lo que es la triangulación, poder llevar a cabo lo que sería un análisis interpretativo que nos ayude a cerrar o a concluir respecto a lo que estamos observando. Y entonces hay varios métodos que se pueden aplicar dentro de una investigación cualitativa. Podemos tener una investigación etnográfica que se centra solamente en el análisis documental. Puede ser
la teoría fundamentada si no solamente queremos hacer un análisis, sino que queremos hacer un replanteamiento, una propuesta, una reforma, o fenomenológica si lo que deseamos es analizar, explorar, comprender ciertas opiniones de los participantes. Entonces, luego tenemos las técnicas cuantitativas que también se pueden centrar en técnicas similares, revisión de documentos, información documental. Puede trabajarse a través de una encuesta que ya es un poco más controlada, son preguntas cerradas o bien sujetas a un tipo de escala de medición. Puede ser también la observación. Y el propósito de esto es poder llegar a un resultado que se da a través de bien sea una inferencia, una suposición o una prueba de hipótesis. Y los métodos que principalmente trabaja son el científico, si se trabajara, por ejemplo, una investigación netamente en escala de laboratorio u otra similar, o si queremos, además, si hemos formulado una hipótesis y queremos demostrarlas, tendríamos que trabajar un hipotético deductivo. O bien podemos trabajar uno que es solamente deductivo, es decir, trabajar deducciones. Entonces aquí viene la gran pregunta, ¿cómo elegir la metodología? ¿Cómo sé qué tipo de metodología se ajusta mejor a mi investigación? Principalmente vamos a plantearnos 5 preguntas. Las 5 preguntas son las que nos van a llevar a escoger de forma adecuada el tipo de enfoque que mejor se ajustaría a nuestro estudio. Bien podemos trabajar una investigación cualitativa o cuantitativa e incluso mixta, pero debemos responder preguntas como ¿qué quiero investigar? Si solamente quiero comprender, entender, analizar cierto fenómeno, cierto problema, entonces podría optar por una cualitativa. Pero si no solamente quiero comprenderla, sino que quiero medirla, compararla, interpretarla, ya tendría que hablar de una investigación cuantitativa. Si quisiera preguntarme cuál es la naturaleza de mis datos, esto puede darse a través del tipo de muestra a la cual pueda tener acceso. Si es muy reducida, podría considerar trabajarlo a través de entrevistas o también puede ser a través de observaciones detalladas. Si en cambio quiero trabajar con una muestra un poco más grande, más difícil de abordar a través de entrevistas, ya tendría que trabajarlo con una investigación de enfoque cuantitativo. Luego tengo que plantearme qué tipos de objetivos tengo. Quiero explorar, comprender, analizar, solamente saber, entonces podría trabajarlo como uno cualitativo. Pero si además de ello quiero presentar evidencias, demostrar algún tipo de cambio, mejora que sustente mi resultado, debería trabajar una cuantitativa. Y luego preguntarme, ¿cuál es el enfoque de mis resultados? Quiero hacer solamente un análisis de casos, comprender, interpretar ciertas opiniones, replantear alguna situación o quiero generalizar resultados que puedan servir para poder establecer propuestas de mejora, planes de acción o cualquier otro tipo de propósito en particular, sobre todo cuando hablamos de investigaciones que son básicas o aplicadas. Y luego, ¿cómo quiero presentar mis resultados? Lo quiero presentar a través de un análisis, una discusión, una historia, una descripción detallada, como bien se menciona aquí, o quiero apoyarme del material visual a través de tablas, diagramas, gráficos, visual, para poder presentar los resultados. Entonces, vamos con unos ejemplos de investigación cualitativa y cuantitativa para poder diferenciar cada uno de ellos. Por ejemplo, acá el título es Experiencias de madres adolescentes en el acceso de servicios de salud en Lima. Ya el título me indica que si quiero analizar experiencias, las experiencias no son cuantificables. El grupo o el análisis o la unidad de análisis que queremos trabajar serían madres adolescentes. Entonces, tendría que identificar cuántas madres adolescentes podría abordar. En este caso, se definiría por una investigación de enfoque cualitativo, de tipo fenomenológico, porque si quiero analizar, comprender estas opiniones de estas madres, debería trabajarlo a través de uno fenomenológico. Y en particular, el diseño no podría ser experimental o no experimental, sino que se tendría que trabajar a través de un análisis de caso o analítico en todo caso. Luego el nivel que quisiera trabajar podría ser uno, bien sea descriptivo, porque voy a realizar ciertas descripciones no cuantitativas, sino a través de la opinión y la agrupación de ciertas categorías y subcategorías. Y el método o la técnica para poder abordarlo podría ser a través de entrevistas, podría ser a través de focus groups, por ejemplo, no se limita solamente a las que se han presentado. Ahora, en el caso de la investigación cuantitativa tenemos también un ejemplo.
el efecto de la gamificación en el rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería. Entonces, al hablar de efecto de la gamificación sobre el rendimiento, ya allí estamos demostrando de que no podemos medirlo de forma cualitativa, porque no hay manera de presentar, por ejemplo, el rendimiento académico de forma a través de experiencias o comentarios. Entonces, el enfoque que tendría que trabajarse sería uno cuantitativo. Esta investigación podría ser con diseño experimental, en este caso, del cual tendría que identificar si podría trabajar un preexperimental o un cuasi experimental, o podría ser incluso no experimental. En el diseño podría trabajarlo de la misma manera, con pre y post test, en este caso. Un nivel sería explicativo, porque quiero demostrar el cambio de una variable a través de una intervención, por ejemplo, la gamificación, y el tipo de método, la técnica para poder demostrar este supuesto podría ser una prueba inferencial, como el método como la técnica de la prueba T, que es un análisis estadístico. No es la única que aplica, pero podría ser un ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de consejos podemos dar para poder plantear la metodología? Lo principal es saber qué objetivo deseo alcanzar. Quiero conocer, quiero medir, quiero cuantificar, quiero demostrar algo, entonces debería ir por uno cuantitativo. Si solamente quiero identificar, analizar, podría ir por uno cualitativo. Luego debo justificar la elección. ¿Por qué he escogido ese tipo de enfoque? Luego, considerar la factibilidad. En este caso, saber qué tipo de muestra, lo principal es saber con qué muestra puedo trabajar. No es lo mismo trabajar con 5 personas a trabajar con 100, 200 personas a las cuales sé que no puedo entrevistar en un tiempo corto. Y finalmente, respetar la ética. Independientemente del tipo de investigación que se desee realizar, debe respetar los principios básicos éticos de la investigación, que son los principios de beneficencia, no maleficencia, justicia, transparencia, originalidad. Todos estos principios van orientados a que no se busca generar o no se busca perjudicar a la muestra, sino en cambio generar soluciones o principalmente presentar un punto de partida para una solución. Bien, entonces, teniendo todo esto en cuenta, ya tienes más claro cómo puedes plantear la metodología de tu investigación y ajustar de acuerdo a los objetivos que se han trazado. Si te ha gustado este video, por favor, Listo, colegas. ¿Sí? Algún enfoque un tanto diferente, ¿sí?, de lo que estamos acostumbrados a hacer en clases. Ahora, por favor, evaluemos este video a partir de los comentarios, por favor, para enriquecer la información que se nos ha brindado. ¿De acuerdo? 3 preguntitas que aparecen en pantalla. ¿Quién se anima a contestar? No tienen un orden en específico tampoco. ¿Quién se anima a contestar, colegas? Magíster, ¿qué tal? Buenas noches. Al parecer el enfoque cuantitativo, bueno, se caracteriza o se manifiesta de acuerdo a lo que es la recopilación y el análisis de datos numéricos, ¿no? Con un objetivo de medir variables, comprobar también la hipótesis, al igual que el cualitativo. El enfoque cualitativo, bueno, creo que comprende más un poco de interpretar quizás experiencias, percepciones o significados a partir de una información descriptiva, ¿no? Sí, exactamente. Bien, colega. Gracias. Colega Claudia. Sí, bueno, en este caso yo que el compañero respondió más o menos en el de qué depende el diseño, ¿no? En este caso lo que hemos estado viendo nosotros, el planteamiento del problema, el nivel de estudio que estamos haciendo, la hipótesis, los recursos, el tiempo también de dónde se va a realizar nuestra muestra, el presupuesto, los plazos, ¿no? Más o menos eso es lo que se basa para ver dice el plan o la estrategia, en este caso, que se va a desarrollar, se va a obtener la información para nuestro trabajo en este caso. Ajá, exactamente. Muy bien.
¿Alguien más, colegas? Sí, sí, doctora, más que todo complementar. Mi nombre es Eduardini Pandillañez. Sí, más que todo, sí, hablamos de enfoque cuantitativo y cualitativo, hablamos netamente de algo en este caso lo cualitativo, algo de acciones, ¿no? En cambio lo cuantitativo es más numérico, es de resultados. Y si hablamos netamente, en este caso, de los niveles de investigación, pues varía de acuerdo a lo que nosotros desarrollamos, ¿no? Puede ser exploratorio si estamos en este caso algo que es, como dijo el video, si es algo que recién o está estudiado hace muy poco, ¿no? Y si es descriptivo, es cuando orienta, ¿no? Fenómenos que pasan, ¿no? En un lugar, en un tiempo, en un espacio. Bueno, creo que en el caso de los compañeros casi todos estamos, bueno, en el caso de mi investigación es correlacional porque identifica la relación entre las variables si dependen de cada uno, ¿no? Para afirmar cuál es su grado de relación que tiene. Y explicativo en este caso es ir un poco más allá de lo que es la relación, sino también estudia las causa y efecto, ¿no? Cómo se desarrolla la investigación en ese punto, ¿no? Esa sería mi opinión, doctor. ¿No? Exactamente, colega. Gracias por la colaboración, colegas. Oscar, colega Oscar, adelante. Sí, doctora, bueno, era para un poco responder la consulta o pregunta número 2, ¿no? Ya lo dijo el compañero, que básicamente son cuatro, que es el explicativo, un descriptivo y un correlacional y también un exploratorio, cada uno con sus características respectivas, obviamente. Obviamente, por ejemplo, el exploratorio busca un tema de temas poco estudiados, donde nos da una base para iniciar algo, una información inicial. Un descriptivo que busca, digamos, fenómenos o algunas características de una realidad puntual. En caso de también el explicativo que busca eh, explicar en tema de los efectos de los fenómenos o las causas de los fenómenos que trata de identificar, y un correlacional que obviamente ve la relación de las variables, pueden ser dos o más variables. Ajá. Bien, colega, exactamente. Gracias por sus contribuciones, colegas. Y efectivamente, para nosotros poder definir, ¿sí? un enfoque de investigación y de hecho qué tipo de investigación también vamos a desarrollar, va a depender mucho de lo que dijeron al principio, ¿no? Del planteamiento del problema, del enfoque que le vayamos dando, ¿verdad? De cuáles son los resultados que quisiéramos obtener y qué es lo que quisiéramos mostrar, ¿verdad? Una misma idea, les dije desde el principio, puede tener un enfoque cuantitativo o cualitativo, ¿sí? Resolverse de manera numérica solamente, o explicativa, o de manera exploratoria, etcétera. ¿De qué va a depender? Pues va a depender enteramente de nosotros, colegas, de nosotros y del tipo de investigación que querramos desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a repasar un poquito, ¿sí? Vamos a repasar un poquito para que ustedes también logren identificar con total claridad cuál es el tipo de investigación que van a desarrollar, porque eso es lo que se necesita para esta semana, ¿no? Recordemos que en el video dijo, ¿no? En un principio que el, el diseño de investigación puede ser de dos tipos básicos y es lo primero que tendríamos que identificar. Si nuestro trabajo va a ser experimental o va a ser no experimental. Entonces, deduzcamos de una vez si nosotros vamos a manipular variables o no lo vamos a hacer. Solamente vamos a observar. Entonces, dependiendo de eso, vamos a clasificar también nuestro diseño de investigación, ¿no? Algunos de ustedes han planteado diseños experimentales en su trabajo y algunos no experimentales. Así que vayamos definiendo, ¿no? Si lo presentamos de manera no experimental, bueno, la división es diferente, pero dentro del trabajo experimental tenemos el experimento puro o el experimental puro, que es lo mismo. ¿Y en qué se basa? Pues en la manipulación intencional de una o más variables con las que vamos a trabajar, o sea, las variables independientes.
También se puede medir el efecto de esas variables independientes sobre las variables dependientes. O se puede hacer un control y validez interno de la situación experimental. Pero básicamente tenemos una parte que podemos controlar y esperamos un resultado posterior. Ese es el trabajo experimental puro, ¿sí? En el cuasi experimental, ¿sí?, tenemos el preexperimental y el cuasi experimental. ¿En qué consiste? Pues estos diseños, por ejemplo, ¿no?, son con cuasi experimental, por ejemplo, es un diseño con una post-prueba, únicamente a grupos intactos, ¿no? Y un diseño con pre-prueba o post-prueba y grupos intactos. Uno de ellos, obviamente, podría ser el control. Y los diseños cuasi experimentales de series cronológicas. Dependiendo qué es lo que estemos escogiendo, pues podríamos tener estos pre-experimentos o cuasi experimentos. ¿Qué más? Si tenemos un diseño preexperimental, por ejemplo, nos pueden servir para estudios exploratorios, de los que podemos sacar conclusiones seguras, ¿no?, que servirían como base, por ejemplo, para el acercamiento al problema que hemos definido, ¿no? Y de ellos, por supuesto, se pueden derivar muchos más estudios, ¿no? Tenemos en el preexperimento o en el preexperimental un cierto grado de control, pero es mínimo, porque recuerden que es una base, ¿no? Puede haber un estudio de caso con una sola medición o puede haber, por ejemplo, una preprueba y una postprueba con un solo grupo, dependiendo qué es lo que estemos buscando analizar. Y en un diseño no experimental, ¿sí?, no experimental, lo que vamos a hacer es solamente observar las variables, no las vamos a manipular, no las vamos a controlar, ¿sí? ¿De qué tipo puede ser un diseño no experimental? Pues de una sola variable con recopilación de datos, al cual podemos clasificarlo como transversal o transeccional. Y puede haber una o más recopilaciones de datos, y a eso se le llama también un estudio longitudinal. Entonces, imagínense que tenemos un trabajo en el cual vamos a recolectar data de hace varios años, incluido el actual. Entonces, si vamos a recolectar en varios espacios de tiempo, tenemos un estudio longitudinal. No estamos manejando variables, solamente estamos observando qué pasó a lo largo del tiempo. Pero si solo vamos a observar en una sola ocasión, pues el estudio es transversal. ¿De acuerdo? Muy bien. Alguito más. Cuando nosotros tenemos diseños no experimentales, no vamos a manipular variables, tenemos el tipo descriptivo simple. O sea, observamos esa variable y qué pasa con ella. Descriptivo comparativo, cuando nosotros podemos comparar las variables que estamos estudiando, ¿no? Podría ser, por ejemplo, entre 2 grupos, 3, 4, 5 grupos muestrales, los que necesitemos. Y un correlacional, cuando analizamos una variable o qué está pasando con esa variable respecto a las demás, pero solo en observación, por si acaso, ¿no? Si nosotros tenemos un diseño no experimental, transversal, ¿sí?, o sea, medido en una sola ocasión, no a lo largo del tiempo, ¿sí?, puede ser del tipo descriptivo. Estos tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. Podría ser, por ejemplo, para averiguar cuál es el estado actual de la gestión en la entidad pública en un determinado lugar, en un determinado año, estudiar el estado actual de una variable en particular, etc. Causal, ¿no? Un diseño no experimental, transversal, causal, ¿sí?, tendría por objetivo analizar relaciones de causalidad, ¿no? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Y puede ser entre una o varias variables, ¿no? Ejemplo, una investigación que estudiara cómo la motivación intrínseca influye en la productividad de los trabajadores, ¿no?, de alguna institución, ¿no? Solamente estamos observando, ¿sí? Vuelvo a repetir.
Y una correlacional tiene el objetivo de describir pues, aquellas relaciones entre una o más variables. Ejemplo, una investigación que estudiara cómo el liderazgo se relaciona con la motivación laboral de los trabajadores de cualquier entidad. Entonces, dependiendo de qué es lo que querramos estudiar y hasta qué profundidad querramos llegar, pues vamos a clasificar nosotros nuestra investigación, ¿sí? No queremos clasificarlo de la manera anterior, ¿no? Tal vez en experimental y no experimental. Suena un tanto confuso. Ya, genial. Podemos utilizar esta clasificación también por el tipo de investigación o lo podemos adecuar también. Entonces, tenemos por el tipo de investigación según la finalidad básica y aplicada. Esto es sencillo de deducir porque solo son de dos tipos. La investigación básica, cuando proponemos el desarrollo de teorías por medio de ciertos descubrimientos o generalizaciones o principios. No nos interesa en realidad en la investigación básica qué aplicación van a tener los hallazgos que hemos tenido, sino más bien nos interesa la formulación de ciertas teorías pues, que nos han conducido a esos hallazgos. Solo eso, pero no la aplicación. En cambio, la investigación aplicada, su propósito práctico es inmediato y está bien definido. Es decir, investigamos para actuar, para resolver problemas, para transformar, para modificar en ese momento. Obviamente el estudio tiene su aplicación directa, ¿no? Rápidamente. Ya, no lo queremos trabajar por ese lado. Lo podríamos clasificar mínimamente en una investigación cuantitativa y cualitativa. Y acá es fácil, ¿verdad? Porque las investigaciones cuantitativas siempre van a ser más metódicas, van a ceñirse a trabajar con números y estadística. Podemos partir, por ejemplo, con una encuesta, con análisis de contenidos para ciertas áreas y proyecciones estadísticas. En las investigaciones cuantitativas no nos vamos a librar más bien para nada de la parte estadística. Y en las investigaciones cualitativas, ¿sí?, vamos a necesitar producir datos descriptivos, no numéricos, ¿no? Entonces son estudios un tanto más complejos a veces, porque también recurren a ciertos métodos de análisis interpretativos. Son inductivos, son objetivos, son humanistas, que es lo principal, ¿no? Y consideran que todo escenario y persona es digno de ser estudiado, es digno de estudio. Entonces, si bien en las investigaciones cuantitativas vamos a tener una serie de números para analizar, en las investigaciones cualitativas vamos a tener datos literales que analizar. Obviamente se pueden convertir también en datos numéricos para ayudarnos de la estadística, para interpretar, ¿no? Pero se hace un poquito más complejo cuando, por ejemplo, tenemos una encuesta con respuestas abiertas. Se hace más difícil catalogar, ¿no? Pero de todas maneras es una forma de poder estudiar. No hay problema. En la investigación cualitativa, como ya lo mencioné en el video, por ejemplo, tenemos 4, ¿no? Teoría fundamentada, etnográficos, narrativos y de investigación-acción. Teoría fundamentada cuando estamos buscando pues, una proposición teórica o algo que respaldar en teoría. Etnográficos cuando ya estamos buscando etnias con quien trabajar, ¿no? Podemos abarcar historia, geografía, sistemas socioeconómicos, educativos, etcétera. Narrativos, cuando recolectamos datos sobre la historia de vida y experiencias determinadas de personas, por ejemplo, para describirlas y luego analizarlas. Y de investigación-acción, cuando queremos resolver algunos problemas cotidianos e inmediatos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con la investigación cuantitativa? Su diferencia es que, bueno, se basa en la medición numérica de los fenómenos, siempre va a considerar números, va a utilizar análisis estadístico, va a permitir probar hipótesis, va a buscar explicar relaciones entre las variables. Básicamente, ¿sí?, sus características son la objetividad de la recolección de datos, porque no permite o no deberíamos de permitir sesgos, porque es numérico, el uso de variables medibles, instrumentos bien estructurados
y resultados generalizados para toda la población. ¿Cuáles son las ventajas? Pues fácilmente nos permite medir fenómenos con precisión, va a facilitar el análisis estadístico, va a permitir comparar también los resultados y, por supuesto, favorecer la generalización de esos hallazgos. Lo que es un poco difícil cuando hacemos investigación cualitativa. Muchas veces se queda el estudio en esa zona, en ese grupo que hemos trabajado y no se puede generalizar. ¿De acuerdo? Ahora, si hemos clasificado nosotros un tipo de investigación, ¿sí? Hemos determinado cuál va a ser el tipo de investigación, ahora podríamos determinar un nivel también de investigación, dependiendo con cuánta profundidad querramos trabajar, ¿no? Si nosotros queremos rigurosidad del estudio, ¿sí? Y queremos describir, relacionar, comparar, analizar o predecir, ¿no? Podríamos tener un nivel exploratorio y un nivel descriptivo de la investigación, o sea, hacer algo un poquito más profundo, ¿de acuerdo? Ahora, si lo que nosotros queremos es hacer un análisis estadístico, ¿no? Y probar de repente ciertas hipótesis estadísticas, podríamos trabajar un nivel correlacional, explicativo o predictivo, en función a los números que tengamos para analizar. ¿Cuál está bien y cuál está mal? Pues todos están bien. ¿Y de qué va a depender la elección? Enteramente de nosotros y la profundidad de nuestro estudio. No es igual para todos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿pero sobre qué hacemos pues estos estudios o sobre qué nosotros podemos catalogar un tipo de investigación? Pues lo hacemos obviamente sobre las variables que tenemos. Y para eso vamos a tener que definir sí o sí si tenemos variables cualitativas o tenemos variables cuantitativas. Si tenemos variables cualitativas, pues son categóricas y podrían ser del tipo nominal u ordinal. ¿Cuándo es nominal? Cuando hay una diferencia de una o más características, pero no tiene orden ni jerarquía. No hay niveles. Y en una ordinal, pues hay una característica de orden y jerarquía. Básicamente son todo. Nosotros tenemos una variable cuantitativa, tenemos una escala de escala básicamente, puede ser de razón o de intervalo. ¿Cuándo es de razón? El cero es absoluto o hay ausencia o inexistencia de la propiedad medida. Y de intervalo, cuando hay un orden, jerarquía y se establecen intervalos iguales para su medición, ¿no? El cero y la unidad de medida son arbitrarios. Entonces, depende de cada uno cómo es que podamos determinar cuáles son nuestras variables y de qué tipo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, veamos más o menos un ejemplo y solamente con el título, ¿no? Con el título y una pequeña explicación, vamos a determinar si lo que está escrito acá es correcto o no, ¿sí? Este es el ejemplo. Tenemos un caso que es la mejora del clima del aula e inclusión mediante sociomotricidad. Mejora del clima de aula e inclusión mediante sociomotricidad. Este estudio se sitúa en el ámbito educativo y responde a una problemática real, que es la dificultad de integración de alumnos nuevos y la presencia de un clima de aula poco favorable, ¿sí? Más o menos el bullying al estudiante nuevo. Entonces, con esa pequeña explicación, ¿sí? Acá está clasificada la investigación y está explicada por qué es un diseño no experimental. Y en las siguientes diapositivas está explicado más o menos por qué, ¿no? Lo han clasificado de esa manera. Yo quisiera que ustedes practiquen esta parte y me digan a priori, ¿verdad? Si esto es correcto o no, si esta clasificación sería correcta, ¿no? Y por qué. Y puede que tenga errores en el camino. A ver, lo podemos intentar. Léanlo, por favor. Léanlo y me comentan.
Bien, colegas, ¿qué opinión les merece lo que está escrito ahí en pantalla? ¿Es correcto, no es correcto? Correcto, magíster. Perfecto, Noemí, por favor, adelante. Sí, magíster, es correcto, porque dice el tipo general es no experimental, que significa que no hay una manipulación de variables y en un contexto natural, ¿no? Eso quiere decir que todo ocurre en el aula. Y también sin control de condiciones, ¿no? Se proponen actividades, pero no se aíslan los factores. Y su subtipo dice que es transversal, que ocurre en un momento o periodo determinado, ¿no? También dice que es nivel descriptivo correlacional, ¿no? Porque describe cómo es el clima y correlacional busca ver y explicar la relación entre las dos cosas, ¿no? La sociomotricidad y la mejora del clima. Y la finalidad es aplicada, ¿no? Bueno, es lo que entendí, porque no es solo teoría, busca resolver un problema real, ¿no? La falta de integración y mal clima en el aula. Y su enfoque predominante es el cualitativo, ¿no? Que coincide perfectamente, se centra en entender experiencias, convivencias, percepciones y relaciones humanas y dinámicas sociales, ¿no? Eh, es correcto su clasificación, magíster. Perfecto, colegas, perfecto, sí. Efectivamente, sí, es correcto. Sí, es correcto. Bueno, acá se le ha podido dar un enfoque tal vez cuantitativo en función de que quisiéramos medir los niveles, ¿no? O quisiéramos medir ciertas reacciones, pero en función numérica. No es así, porque nos están explicando, ¿no?, en dónde sucede el problema y qué es lo que están haciendo más o menos para resolverlo. Pero no están manipulando variables, tienen mucha razón allí, así que coincide perfectamente todo lo que está escrito. Muy bien. Acá está la explicación que ustedes me están dando, ¿no? De qué tipo de nivel es, qué enfoque, cuáles son las variables. Y es lo mismo que ustedes me han estado explicando, que la colega me ha explicado. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, en función a eso, respecto a bueno, la metodología y la clasificación de la investigación que tenemos, podemos hacernos tres preguntitas en este momento antes de pasar a lo que es población, muestra y muestreo. ¿De acuerdo? Pregunta. ¿Qué es el diseño de investigación? La B, un plan o estrategia elaborada para responder a las preguntas de investigación. Perfecto, colega Alberto, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Obviamente, ¿no? Cuando hacemos un diseño, yo creo que la palabra misma le expresa, ¿verdad? Tenemos un plan o una estrategia, la cual vamos a ir desarrollando para responder justamente a las preguntas de investigación o a los objetivos. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los tipos generales de diseño de investigación? Generales, ¿sí? La La, experimental y no experimental. eso, Claro, la, básicamente es eso, ¿no? Primero, lo primero que tenemos que definir es qué vamos a hacer con nuestro trabajo. ¿Vamos a manipular variables o no lo vamos a hacer? Es lo primero que tenemos que definir. Así que eso es lo general. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Qué tipo de investigación se define principalmente en, no, perdón, el tipo de investigación se define principalmente en, la B, exacto, una o varias líneas de investigación? Perfecto. Gracias, colegas. De hecho, el tipo de investigación va a tener que ver no solo con una línea, no es que la línea de investigación defina nuestra variable, ¿de acuerdo? Sino que más bien, ¿sí?, nuestro tipo de investigación va a tener una o varias líneas de investigación en función de lo que nosotros propongamos y cómo lo querramos desarrollar, ¿sí? Depende enteramente de nosotros. Ahora, para complementar el tipo de investigación que vamos a hacer para esta parte metodológica, ¿verdad?, tendremos que definir también una unidad de análisis sobre qué vamos a trabajar. Tenemos que definir población, muestra y muestreo si es que corresponde, claro está, ¿no? Entonces, leamos esta diapositiva, colegas, para ir definiendo algunas diferencias.
Bien, colegas, podríamos distinguir, ¿sí? Podríamos distinguir entre una unidad de análisis, una población y una muestra. Sí. ¿Cuál es la diferencia, colegas? Eh, bueno, la muestra es parte de la población, ¿no? Esta tiene que ser, como ahí lo dice, ¿no? Tiene sus condiciones, ¿no? Estadísticamente, ¿no? Proporcional y tiene que ser representativa para que pueda ser llamada muestra y tenga validez en el experimento que vamos a realizar. Si es que realizamos experimentos. Ah, claro, o la investigación, sea cualitativa o cuantitativa, ¿no? Perfecto, ahí estamos claros, ¿sí? Sea el tipo experimental o no experimental, cuantitativo o cualitativo, ¿sí? La investigación que vayamos a hacer, siempre vamos a necesitar una población y una muestra. Si bien la muestra, como dijo la colega, es parte de la población, ¿sí? La unidad de análisis, ¿sí? También es algo más grande que la población. Entonces, lo primero que tendríamos que definir es sobre qué cosa vamos a estudiar. Vamos a estudiar algo, ¿no? Una variable que nos hemos determinado. Lo vamos a estudiar sobre personas, animales, plantas, objetos, ¿sobre qué? Y esa es la unidad de análisis. La población va a corresponder pues a la totalidad quizás de eso que queremos analizar o sobre lo que queremos analizar. Y una muestra es un pedacito, pero representativo, ¿no? Entonces, fíjense, hay condiciones de la muestra como el que comprenden parte del universo y no la totalidad del universo. Imagínense que queramos hacer un estudio a nivel mundial. Podríamos estudiar tal vez con una encuesta alguna variable en particular sobre todo el mundo. Eso está bien difícil, ¿verdad? Por eso necesitamos una muestra y que sea representativa justamente para que luego podamos extrapolar esa información, ¿no? Y suponer que todo lo que hemos recogido es verídico. Necesitamos también que la amplitud sea estadísticamente proporcional a la magnitud del universo. Imagínense, ya les dije que nosotros quisiéramos hacer un estudio sobre millones de personas. No podemos encuestar a todas, no podemos trabajar un experimento sobre todas. Perfecto. Pero porque sean millones, no significa que yo pueda tener una muestra de 10 personas, por ejemplo, sobre una población de millones. O sea, eso no tiene ningún sentido, porque solamente con una muestra de 10 unidades o de 10 personas, por ejemplo, no voy a poder extrapolar esos resultados. Quizás sí me sirva si la población es 100 y tome una muestra de 10. Ahí sí sería proporcional, ¿no? O la población sea de, no sé, 10.000 y yo tenga una muestra de 100. Eso es proporcional, ¿no? ¿Qué tan proporcional debería de ser? Pues tenemos una fórmula de población, muestra y muestreo que nos puede ayudar a determinar cuántas unidades muestrales vamos a necesitar para hacer un análisis determinado. ¿Alguna vez lo habrán utilizado? Y si no, pues va a ser el momento. Eso nos va a permitir que la muestra cumpla la tercera condición, que es que sea representativa o reflejo fiel, de tal modo que pueda reproducirse por las características básicas en orden a la investigación. Podemos tener quizás, tal vez les pregunto yo, una muestra que sea de igual número que la población. ¿Cuándo se darían esos casos si es que se dan? Colega, doctora, por favor, ¿podría volver a repetir? No le escucho muy bien. Sí, sí, claro. Repetimos la pregunta. ¿En qué casos, sí, en qué casos la muestra sería de igual número que una población? ¿Sería posible? Mm, Cuando la población es pequeña, reducida, Exacto. Muy bien. Gracias, colega. Efectivamente,
podemos tener, ¿sí? En algún caso determinado, no debe ser en todos, por supuesto, en algún caso determinado, sí nuestra muestra puede ser toda la población, cuando la población es reducida, ¿no? Por ejemplo, estoy trabajando con personas y voy a estudiar tal vez el comportamiento de algunas de ellas, ¿no? En un barrio determinado. Y en ese barrio, ¿sí? Solo viven, no sé, 30 personas. Entonces sería un tanto ilógico que de 30 pueda sacar una muestra, ¿no? Un poco difícil, podría trabajar con las 30 personas. Otro caso, estoy estudiando de repente alguna situación particular eh, en una población de árboles, de repente de reforestación, ¿no? Estoy analizando, no sé, supervivencia, sobrevivencia, no sé, de estos árboles, ¿no? Y me doy cuenta que en el programa, por ejemplo, no han sembrado mucho, sino en una determinada área, no sé, han programado solamente la siembra de 20 árboles, ¿no? Entonces yo quiero analizar de cada uno de ellos ciertas características. Pues no voy a tomar solo 2 o 3, no tendría sentido, ¿no? Podría tomar a los 20 de repente para catalogar las características que deseo medir. ¿Sí? En esos casos donde la población es pequeña, sí, pues va a coincidir la muestra con la población. Pero no es en todos, ¿sí? Esos solo son casos específicos, por si acaso. ¿Listo? Entonces veamos algo más. Si yo quiero tomar una muestra, tengo que tener dos condiciones, colegas. Primero, un criterio de inclusión y otros criterios de exclusión. O sea, tengo que saber qué puedo incluir para tomar como muestra realmente lo que necesito y qué es lo que no necesito de esa muestra. Para en función a ello ver qué tipo de muestreo voy a hacer, porque no todo es aleatorio. Sí, yo sé que el más común, el tipo de muestreo más común es el aleatorio, pero no todas las veces es lo mismo, ¿no? Entonces, luego de haber determinado las condiciones, ¿sí? Puedo tener un tipo de muestra probabilística o no probabilística. Si lo voy a trabajar desde el punto de vista probabilístico, voy a utilizar siempre estadística. O sea, puedo hacer un muestreo aleatorio simple, un muestreo sistemático, estratificado o por grupos o conglomerados. Pero si no quiero trabajarlo así, no quiero trabajar bajo estadística, pues puedo tener un muestreo intencional, accidental o por cuotas. ¿De qué va a depender? Nuevamente del tipo de estudio que estemos haciendo. Entonces, por ejemplo, en el muestreo probabilístico, ya que tengo estos 4 tipos, ¿no? El aleatorio simple es el que comúnmente conocemos. Tenemos una población y escojo al azar, ¿no? Las unidades muestrales. No hay problema. El estratificado ya es cuando se subdivide en estratos o subgrupos según las variables o las características que quiero investigar. Un sistemático, ¿no? Exige numerar, por ejemplo, todos los elementos de la población, pero en lugar de extraer al azar, voy a extraer un número específico, ¿no? Por ejemplo, tengo una población de 100 y necesito una muestra de 10. Voy a tomar al número 1, al número 11, al número 21 y así sucesivamente hasta completar los 10. Un muestreo por conglomerados, ¿no? Este muestreo por conglomerados, por ejemplo, la unidad muestral de elementos de la población deben de formar una unidad a la que llamamos un conglomerado. Entonces, pequeños bloques de personas, animales, cosas, etcétera, con los que voy a trabajar el estudio. Ya no es aleatorio, es por bloques. Muy bien. Ahora, si yo quiero trabajar un método no probabilístico, porque no me gusta la estadística, no me conviene, de hecho tampoco tengo mucha población, yo no sé, puede haber N factores, ¿no? Esto muestreo no probabilístico también puede funcionar. Puedo trabajarlo por cuotas, ¿cómo así? Podemos dividir en grupos o categorías a la población y por alguna característica en particular,
y podríamos tomar a cierto número de individuos de cada subgrupo, hasta completar el tamaño de muestra. Algo así a lo que es, algo parecido a lo que es conglomerados, ¿no? Pero en este caso por una característica en particular. El muestreo intencional se utiliza bastante cuando tenemos un estudio exploratorio. ¿Por qué? Porque escogemos a los sujetos, el tipo, ¿sí? de unidad muestral que querramos, ¿no? Para que lo podamos estudiar a profundidad. Entonces, en este caso, la unidad muestral, por ejemplo, es clave, ¿no? Porque tiene toda la información. No es necesariamente un experto, pero sí es esa unidad muestral de la que vamos a sacar la mayor cantidad de información posible. Otra metodología es con fines especiales o de voluntarios, ¿no? En este caso ya consideramos sujetos que van a ser representados en forma causal y se puede también utilizar para estudios exploratorios. Y en el caso de juicio de expertos, ¿no? Se pueden seleccionar sujetos con autoridad y suficientemente informados acerca del objeto de estudio. Y nos sirve para poder apoyar el diseño de la hipótesis, pues, y precisar la metodología de recolección de datos, ¿no? En el caso de juicio de expertos no vamos a necesitar mucha muestra, ¿sí? Solamente vamos a necesitar que unos cuantos trabajen sobre lo que nosotros estamos deseando que nos informe, nada más. Ahora, en el caso, por ejemplo, que han presentado, en el caso de Chicano, en el caso que analizamos, si estaba correcto o no, ¿no? Pues ha habido una selección de muestra, ¿no? Que corresponde a un muestreo no probabilístico. No han usado estadística porque han utilizado un solo grupo de personas, ¿no? Como es un diseño no experimental y sobre todo cualitativo, ¿no? Lo están viendo también en un contexto educativo real, ¿no? Entonces, ha permitido seleccionar intencionalmente a los estudiantes porque cumplen con una característica particular. Esa característica la consideramos un criterio de inclusión. ¿Cuál era la característica? Bueno, que presentaba estudiantes de nuevo ingreso que probablemente les era difícil adaptarse, ¿no? Entonces, ha sido representativo, claro, porque constituye un buen grupo, un buen número de personas a estudiar, ¿no? La aplicación cuidadosa de criterios de inclusión y exclusión ha garantizado que los participantes sean pertinentes para analizar justamente lo que queríamos, esa variable de sociomotricidad, ¿no? Para mejorar que otra variable que era el clima en el aula y la inclusión de estos alumnos nuevos, ¿no? Una situación particular, una variable independiente con dos dependientes. La estrategia que se ha utilizado básicamente ha sido observación, ¿no? Y describir qué es lo que está pasando. Entonces, en esa situación particular, fíjense que sí se puede identificar población, muestra, ¿no? El tipo de muestreo también se puede identificar. No es difícil, siempre y cuando tengamos las variables claras. Si no tenemos las variables claras, vamos a seguir divagando, vamos a seguir dando vueltas en el camino. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Respecto a esta segunda parte, que es población, muestra y muestreo, hagámonos otra vez 3 preguntitas, por favor, ¿sí? Primero, ¿qué es una población dentro de la investigación? La primera. La primera. Primera, La doctora. primera, doctora. Perfecto. Conjunto de elementos que comparten características comunes y pueden ser observados, ¿sí? O pueden ser trabajados de manera experimental. Creo que falta ahí un complemento. Muy bien. ¿Y una muestra? Una parte de la población que sirve para La segunda. Creo que las La dos, la segunda. primera y la segunda serían, ¿no? La totalidad de los elementos en estudio y la parte de la población que sirve para representarla. Ya. Ahí tenemos una pequeña diferencia, ¿no? Sí, Muestra. efectivamente. Muestra. No estamos hablando de la población, ¿no? O de la unidad muestral. Estamos hablando de muestra. Y eso es efectivamente una parte de la población que sirve para representar a esa población. Esa es una muestra, es un pedacito de,
No, no puede ser la totalidad de los elementos de estudio. Y Doctora, tampoco se pero, disculpe, pero en una investigación la muestra es lo que vamos a hacer el estudio, ¿o no es así? claro, sobre la muestra vamos a hacer el estudio, pero no son todos los elementos del estudio. Fíjese lo que dice la respuesta A, ¿no? Dice, la totalidad de los elementos del estudio. Ya, Y ya no lo hay la entendí, ya totalidad. lo entendí. Solo es una partecita de la población esa muestra. Ojo con eso. No vale confundirse ahora. Tercera, una unidad de análisis en una investigación. ¿Qué es? La A, La primera. ¿Seguro, colegas? ¿Alguien tiene otra opinión? La segunda. La segunda, doctor. Y hasta quién da La más, la primera o segunda. la segunda. La La segunda. B es, Ya, la 3 ya apareció por ahí. Ya. Muy bien. Queremos algo claro. Ojo, unidad de análisis en una investigación. La unidad de análisis sí son los elementos de los que se obtiene la información de la investigación. O sea, sobre qué o sobre quién o sobre qué cosas vamos a hacer la investigación. Esos sí son los elementos. Esa es una unidad de análisis. De esa unidad de análisis podemos determinar la población. Y de esa población podemos extraer una muestra. Va en esa jerarquía, colegas. No se confundan, por favor, ¿sí? Unidad de análisis es todos los elementos, bueno, son los elementos sobre los que vamos a hacer, pues, el estudio, de los que vamos a extraer información. Pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser cosas, pueden ser plantas, pueden ser N de cosas, N, ¿sí? Pero es sobre los que va a recaer por la investigación. No confundirse, colegas, ¿sí? No confundir. Muy bien. Estaríamos listos para hacer conclusiones entonces respecto a lo que es metodología y respecto a lo que son población, muestra y muestreo. Primero, aclaremos que la metodología planteada sí o sí tiene que ser coherente al enfoque de investigación. Repito, tiene que ser coherente y va a depender enteramente de nosotros, cómo lo querramos trabajar. Ahora, los diseños van a variar en función del enfoque de investigación. ¿Sí? Y básicamente, sí, básicamente tenemos dos, y eso es lo primero que tenemos que clasificar, experimental y no experimental. Después de eso, también clasifiquemos si nuestra investigación es cuantitativa o cualitativa. Las cuantitativas básicamente emplean diseños experimentales y no experimentales en las investigaciones, ¿no? Y las cualitativas pueden ser etnográficas, narrativas, investigación-acción o teoría fundamental. Básicamente van a describir. Alguito más de las investigaciones cualitativas, pues pueden emplearse diversos métodos y herramientas, orientadas más que nada, ¿sí?, a comprender la profundidad de los fenómenos sociales, experimentales y sus significados. Básicamente se orienta a la parte humana, las investigaciones cualitativas, y las cuantitativas se orientan muchísimo más a la parte práctica de la investigación. Entonces, no es difícil, colegas, no es difícil separarlo, por si acaso. Y respecto a lo que es población, muestra y muestreo, pues definamos que la población, ojo, es un conjunto finito o infinito de elementos que forman parte de la investigación. Y la muestra es una parte representativa de esa población. Entonces, podríamos establecer el tipo y el tamaño de muestra antes de aplicar los instrumentos, ¿no? Además, el tipo de muestreo también es necesario. No es que vayamos a nosotros a aplicar primero los instrumentos y suponer que voy a hacer una encuesta, valido mi encuesta y voy a ir a aplicar a 50 personas, ¿no? Cuando mi población puede ser, no sé, de 5,000.
¿Serán 50 encuestas representativas? No, ¿verdad? Primero habrá que planificar esto y probablemente 50 no sean suficientes. Tal vez 150, tal vez, no lo sé, habría que sacarlo por fórmula. Pero sí o sí es necesario planificar esta situación antes de lanzar los instrumentos al azar, ¿sí? Ahora, la recolección de datos va a implicar un proceso detallado, procedimental, que permite compilar información respecto a las variables. Tenemos que sí o sí planificar esa situación, colegas. O sea, no podemos lanzarnos a decir, por ejemplo, voy a hacer encuestas y voy a hacer encuestas a 200 personas, solo porque quise hacerlo o solo porque 200 me parece un número razonable. No, ¿de acuerdo? Tenemos que planificarlo de todas maneras. Por eso estamos en la parte de metodología para trabajar esos pedacitos, esos detalles importantes. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿tenemos alguna consulta en particular respecto a lo que es metodología y respecto a lo que es población, muestra y muestreo? No, docente, por ahora sí está claro, solo quedaría, bueno, por mi parte, ver si lo presentado es cumple o no. Bien, colegas, entonces para la presentación de fin de semana, ¿sí? La idea es que ustedes puedan analizar sus investigaciones y catalogarlas por dentro de qué clasificación recae o cuál es la orientación que ustedes quieran darle, por supuesto, ¿no? De la misma manera tendrían que clasificar con qué población van a trabajar y cuál es el número de su muestra, porque todos de todas maneras van a tener muestras. Así que sería eso lo que queda para el fin de semana, colega. No sé si Doctora, usted, dígame. doctora, una consulta, como como ejemplo, se quiere analizar, la calidad de agua para riego de un río, ¿no? En ese caso, ¿cuál sería, digamos, la población, cuál sería la muestra? Ya, no lo escucho muy bien, colega, pero algo entendí. Si se quiere analizar el agua de riego, ¿verdad? Claro, la calidad de agua de riego Ujú. de un río, ¿no? De un río. O sea, Ujú. se está utilizando el río para regar plantaciones, O sea, ujú. pero se está ¿Cuál sería la utilizando, población? ¿Cuál sería la muestra? se está utilizando esa agua de río con tratamiento o sin tratamiento. No, así nomás, si digamos, si es adecuada, ¿no? Para el riego. ¿Ya? En todo Ujú. caso, se puede tomar ahí varios puntos de muestreo, porque toda la población va a ser el río, obviamente. Y los puntos de muestreo los que definan, ¿no? Tal vez ese río está alimentando o se está desviando para regar, no sé, pues 10 campos de cultivo, 20 campos de cultivo, etcétera, ¿no? No sé qué es lo que estará pasando en el camino. Pero antes de que se subdivida, se puede tomar una muestra, ¿no? Y cuando ya se subdivida, se puede tomar igual muestras independientes, ¿no? Dependiendo a cuántos desvíos tengan, ¿no? Para regar los campos de cultivo. Y de cada uno, pues se puede tomar, de cada desvío se puede tomar igual una muestra. Entonces, toda la población, obviamente es del río, del agua del río, pero sus muestras van a depender de a cuántos, en cuánto se está subdividiendo. Y eso sería la muestra. Gracias, docente. Fíjense que todo tiene población, muestra y muestreo. Ojo, en este caso del que me presenta el colega, el muestreo es por conveniencia. Obviamente no vamos a poder hacer un muestreo al azar, ¿no? Es por conveniencia porque tenemos puntos específicos. No tenemos mucho, así que toda la población puede corresponder incluso al mismo número de muestras, ¿no? ¿Qué tal si solo el río está alimentando un solo sector de regadío?
puede tomar antes y después las muestras, ¿no? Para ver con qué calidad de agua se está regando. Pero sí o sí va a ser por conveniencia y está fácil determinarlo. Fíjense, hay otro caso. Si están haciendo ustedes revisión sistemática, ¿no? En algún caso, van a tomar X investigaciones para empezar a analizarlas. Perfecto. Tendrán una población infinita, porque les aseguro que es infinita de información. ¿Cuántos van a tomar mínimo? Ahí sí ya es por conveniencia también, unas 40 muestras por lo menos, ¿no? De esas 40, ustedes analizarán si conviene o no, si los estudios son relevantes o no, qué factor es el que más se repite, qué característica es la que más se repite, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de todas maneras hay una población, de todas maneras hay una muestra. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Sí, justamente similar a la pregunta del colega que me antecedió, nosotros estamos trabajando con el tema de, estamos trabajando en la Petar San Jerónimo y no estábamos teniendo un poco de dudas respecto al tema de nuestra muestra, ¿no? No sé si tal vez nos podría orientar en esa partecita, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. Ustedes están trabajando, ¿me recuerdan cuál es su trabajo, porfa? Disculpe. ¿Me pueden recordar cuál es su trabajo? Es la valorización de biosólidos de la Petar de San Jerónimo mediante el uso de abono orgánico. Listo, ¿cuál es su población en todo caso? Su población Sí, va a ser los biosólidos, ¿verdad? Los biosólidos que se extraen de la planta de tratamiento. No sé si se extraen diariamente, semanalmente, no lo sé. Eso ya va a depender de ustedes. ¿Y cuál es la muestra? Pues no creo que trabajen con la extracción de todas las muestras todos los días, ¿no? De toda la extracción de biosólidos tomarán ustedes una parte para ver si estos los pueden tratar, porque me parece que de eso se trata su trabajo. Lo pueden tratar, lo pueden dejar estable y si se puede valorizar como fertilizante, me parece que es su trabajo, ¿no? Entonces, como imagínense, abono orgánico. ya está. La población ahí está fácil de identificar. La población es justamente todos los lodos o toda la extracción de esos lodos que tienen, ¿no? Que tienen de la planta de tratamiento. Y la muestra van a ser los pedazos que ustedes van a obtener de cada una de las muestras, de cada una de las salidas que tengan. No sé si van a tomar 1 kilo, 2 kilos, no sé cuánto tomarán pues, para sus experimentos en el laboratorio. Doctora, No sé si aló, se entendió con los colegas anteriores, por favor. doctora, en caso, por ejemplo, yo tengo el título de mi trabajo es Prácticas Agrícolas y Disponibilidad ante la Agroforestería Dinámica como alternativa sostenible en cacauteros de la provincia de Mariscal Cáceres. El solo hecho de decir provincia de Mariscal Cáceres y ubicar a los cacauteros en la provincia de Mariscal Cáceres, pues ya me estoy pasando de 5.000. Wow, tantos cacaoteros Es hay. que, es que es una zona productora. La región San Martín es la primer productor de cacao a nivel nacional. Tocache es más alto y segundo en la región San Martín le sigue Mariscal Cáceres. Al poner provincia de Mariscal Cáceres, creo que mi muestra o mi universo, mi población es muy grande. Tendría que bajar de repente, no sé, a un sector, a un distrito de repente de Mariscal Cáceres. Me parece ¿Qué que me es lo más aconseja? conveniente. Es lo más conveniente, colega, porque entiendo que para su segundo objetivo usted va a tomar una especie de encuestas para ver su disponibilidad al cambio, ¿verdad? Así es, doctora. Entonces, si efectivamente usted ya tiene una población bastante grande, su muestra va a ser grande, no va a ser algo de 380, me parece, según Sí. fórmula. Entonces, tal vez podría reducirlo un poco, pero no a reducirlo tanto como a un sector. Porque si es un sector, no sé cuánta población hay en un sector, colega.
Ya, y si más o menos por fórmulas de 1000 productores, ¿cuánto tendría yo que tomarlo al final como una muestra? O como, A ver, utilizando la fórmula, no tengo en este momento la fórmula, pero por experiencia le digo que más o menos de 1000 salen como 150. De si 5000 salen utilizaría, como 380, más o menos. doctora, y si utilizaría de repente a una organización para dentro de esa organización, obviamente que tiene socios y están identificados y trabajar con esa organización en vez de poner provincia de Mariscal Cáceres. Mm, ya, podría ser así, pero si usted identifica solamente una asociación, por ejemplo, este va a ser un número muy, muy reducido. Y ahí sí yo le aconsejaría que, por ejemplo, identifique al menos 3 asociaciones para ver cuál está más dispuesta al cambio. Doctora, mira, en este caso hay una cooperativa que es la cooperativa Copagro que tiene 1300 socios Ujú. en 4 provincias. Y Mm, eso existe una lista, existe nombre, existe DNIs, etcétera, etcétera. Pero Es mire, una, ahí ya le conviene eso, ahí ya le conviene, porque si ellos están en 4 provincias, ya, no le parece que eso sería lo más lógico. Están más o menos distribuidos, no será en el mismo lugar, pero de repente trabajar con una muestra, si usted lo sectoriza, eh, quiénes son de la provincia uno, de la provincia 2, de la provincia 3, de la provincia 4, ¿no? Puede tomar un ya, estudio muestreo por bloques, ¿no? Y ya tiene 4 provincias identificadas en una misma asociación. Perfecto. Y de eso puede tomar sus muestras particulares por bloques. Para claro, que, porque en para que cada provincia, doctora, tiene, por ejemplo, Mariscal Cáceres como Mariscal Cáceres y como Cooperativa Copagro tiene un 70%, de ahí va bajando en las demás, digamos, provincias. Ya va a un 10, de ahí baja a un 7 y hasta un 5. No es que en ya, todas esté igual, sino siempre hay una está zona bien. donde hay más concentración. Claro, y está bien, colega, está bien, porque así sea el porcentaje, así sea el porcentaje mayor o menor, usted también puede tomar un porcentaje de ese porcentaje, porque es lo que le conviene analizar en este momento. Fíjese que no va a poder tomar una muestra al azar, no va a poder tomar por estratos tampoco, por conglomerados, sí. Ya, doctora. Estadísticamente es mucho mejor y le convendría trabajar por allí, ¿no? Si los tiene identificados y tiene acceso a trabajar con ellos, pues ahí se puede trabajar tranquilamente. Entonces simplemente pondría como Cooperativa Copagro, ya un poco No le identificado. ponga cooperativa, no le ponga cooperativa. Fíjese que el título de provincia podría cambiar, ¿no? Ya no es Ya, provincia. Si ya están trabajando, esa cooperativa trabaja con 4 provincias, tampoco es un ya. sector. ¿Qué sería? Ya sería la, ¿Ya es la región? No sé si ya es digamos la. que sí, porque es la zona más representativa de cacauteros, En todo digamos. caso, podría trabajar con la palabra región. Y fíjese que su problema de identificar cuántos cacaoteros hay, si son más de 5000 o 10000, ya se reduce porque la cooperativa le puede ayudar con eso. Ya involucra 4 sectores, 4 provincias. O sea, en mi título puedo poner región San Martín y luego lo Claro, aterrizo ya en más esa adelante. cooperativa. Ujú. Ya, ya, Pero doctora. no puede colocar el nombre de la cooperativa, Ok, colega. ok, De la ok, ya, asociación. doctor. Ya, entendido. Gracias. Ok. Bien, colegas, si ya no hay más consultas, los esperaría el día sábado, ¿no? Con los adelantos que ustedes tienen de su trabajo también, para definir si son correctos o no, o tal vez orientarlos a algo más, ¿no? En la medida en la que Eh, se pueda. sí, Muy bien, doctora, una consulta más, por favor. Sí, bien, sí. justamente me ha surgido todavía algunas dudas con respecto a este tema de la población y muestra. Como le estaba mencionándole, el trabajo que nosotros estamos realizando es la valorización de los biosólidos, ¿no? De la PETAR de San Jerónimo, de acá de la región de Cusco. Ujú. Bueno, en caso nosotros, sí, efectivamente la población que nosotros vamos a manejar no es una población que se conoce, ¿no? Estaríamos hablando de una población
prácticamente desconocida, para lo cual necesitaríamos realizar tal vez o aplicar la fórmula para poblaciones desconocidas, ¿no? Más o menos donde nosotros podamos utilizar un nivel de confianza del 95% para poder tener un margen de error del 5%. Em, Colega, creo que ahí hay un enfoque equivocado. ¿Por qué usted no conocería la población? ¿Por qué me dice que su población es infinita o no conocida? Sí, porque si estamos hablando de los de esta petar, colega, perdón, doctora, no podría, o sea, nosotros ahorita sí conocemos dónde funciona la petar, conocemos el lugar y todo ello, pero así justamente se nos está surgiendo, ¿no? Esa pequeña duda, el tema de de la población, doctora. Pero es que por población, colega, no solo se tiene que entender que es un número de personas, por si acaso. Yo lo que entiendo con su explicación es que usted quiere tomar una población infinita de cuántos tributan, por ejemplo, a esa planta de tratamiento. Y eso no es así, porque en su caso, su población son los biosólidos generados por esa planta de tratamiento. Y eso es conocido, colega, porque no sé cada cuánto tiempo removerán los biosólidos, eso es lo que le preguntaba yo. Intuyo, ¿no? Que puede ser como lo que tenemos por acá, que lo remueven cada semana, ¿no? Remueven cada semana los biosólidos y sacan, por ejemplo, unos 100 kilos de biosólido todos los sábados, ¿no? Esos 100 kilos, ¿sí? De todos los sábados corresponde a su población y su muestra va a ser probablemente 1 kilo de biosólidos que van a llevar al laboratorio para tratarlo y después ver si es factible o no utilizarlo luego como fertilizante o darle algún valor. Pero su población son los biosólidos de esa planta de tratamiento. No sé si se Mm, entiende, colega. Sí, 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 mejor, ya mejor Magis, doctora, muchas gracias. Ok, listo, colegas. Entonces, el sábado los espero, por favor, con su propuesta, ¿sí? Con la propuesta de avance que ustedes tienen. Y por favor, los colegas que están un poco relegados, yo les sugiero que avancen un poquito más, por favor, porque sus notas se van a ver perjudicadas. Por favor, sí, alcancemos a sus compañeros. Listo, colegas, nos vemos el día sábado. Hasta pronto. Gracias, doctora.